Bon dia a tots. Yo voy a presentaros ahora, enlazando un poco con lo que comentaba Domingo, una parte de nuestra investigación que va sobre la vivienda social ferroviaria en torno a la mitad del siglo XX. Para colocaros un poco en tiempo de lo que era el modelo tradicional que habían realizado las compañías sobre poblados o barrios ferroviarios, os voy a mostrar 3 estudios de caso dentro de lo que fue la construcción por parte de Renfe, los proyectos desarrollados por Renfe y la construcción de las viviendas de Renfe. Esto se tuvo lugar entre los años 41 y 64 y dio paso a lo que luego ya fue las cooperativas ya promovidas por los propios empleados. ¿Por qué se produce este cambio? Porque la empresa tiene un cambio respecto a lo que es, decide centralizar los servicios y entonces se da cuenta que no tiene vivienda en los núcleos urbanos, ¿no?, para los empleados. Por otro lado, estaba ya el franquismo, que es cuando nace Renfe en el año 41, y las leyes del franquismo con la vivienda protegida, con la definición de lo que es vivienda protegida y con la creación del Instituto Nacional de la Vivienda, propicia que Renfe se constituya como entidad constructora a los efectos de vivienda protegida. ¿Esto por qué lo hace? Porque eso le va a permitir, a lo mejor dando solamente suelo para la construcción de viviendas, acogerse a subvenciones, préstamos y una serie de ventajas. Estas viviendas, a cambio, pasaban a ser propiedad del Estado y en régimen de alquiler. Esto es un esquemita para que veáis lo que era la construcción de viviendas públicas por empresas públicas en estos años, entre el 41 y el 65. Ahí podéis ver que en este periodo se construyeron unas 20.000 viviendas y tenéis las empresas del INI, que son todas las que hay ahí, menos Renfe. Renfe no era del INI, pero Renfe, sin embargo, construyó 1/3 de todo ese parque de vivienda pública, ¿vale? Entonces, en ese periodo, Renfe era la empresa pública más importante del país, con 110.000 trabajadores. Y el problema de la vivienda era, en ese momento, la mayor traba que tenía la vivienda para poder seguir creciendo y desarrollándose. ¿Esto qué lleva? Esta imagen es muy representativa del caso, ¿no?, porque este nuevo modelo era un modelo con una gran componente urbana. Hemos pasado de los poblados ferroviarios, la vivienda unifamiliar, de la ciudad jardín, etcétera, a que se decide implantar ya lo que son los bloques en altura, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Renfe tenía mucho terreno a las afueras o próximo a las instalaciones ferroviarias, pero eran terrenos que no tenían la condición de solar, no estaban dados todos los servicios, y entonces nos encontramos con este caso, ¿no?, de bloques en el medio del campo. El tema del suelo no era un problema para Renfe, la financiación, aunque fue compleja, tampoco lo era, porque era entre el Instituto Nacional de la Vivienda y el Instituto Nacional de Previsión se suplía, y lo que fue mayor problemático en este periodo fue el tema del suministro material. La autarquía había impuesto muchas restricciones en el suministro material y nos encontramos en los 3 casos que os voy a mostrar ahora que proyectos que se desarrollan en el 40 y pico pues no se llevan a cabo hasta el 50 y algo, y este fue la mayor traba que tuvo. En general, os puedo contar que hay una evolución tipológica de lo que es la manzana cerrada a lo que es la edificación abierta. ¿Esto por qué se da? Que sería esto que veis aquí, la imagen que tenéis a la derecha, es un proyecto fallido para Valencia Alameda. ¿Qué pasa? La imposición del bloque de doble crujía no casa con la tipología de manzana típica de los ensanches del 19, porque eran viviendas burguesas con 4 o 5 crujías, con 200 y pico metros cuadrados de vivienda, y esto no es posible para la vivienda social, ¿no? Entonces, y también, por otro lado, vamos a cambiar la imagen urbana respecto a lo que eran los chaflanes al testero. Esos testeros tienen que tener una cierta solución arquitectónica para responder a las nuevas ciudades. Respecto a la vivienda obrera, se va a dignificar porque vamos a superar el tema de las casas de pisos, eso de que los empleados están alquilados en infraviviendas, tanto en las guardias como en los sótanos, era una forma también de mostrar, o sea, la propia arquitectura contribuía a mostrar esas desigualdades sociales. Con estas viviendas ya, viviendas mínimas en serie, vamos a eliminar este tema. Bueno, lo que sí que os tengo que contar es que la vivienda mínima que hemos estudiado en los proyectos de Renfe no era un resultado de una investigación tipológica propia de la que teníamos, que nos habían aportado los CIAM, por ejemplo, el CIAM del 29, con toda aquella experimentación. Todo esto no es así. O sea, la vivienda mínima impuesta por el franquismo es vivienda mínima como adición de pequeñas estancias y siempre manteniendo el ideal de familia del régimen, que era familia numerosa. Por eso nos vamos a encontrar que se impone que sean 3 dormitorios, una sala de estar para la vida en común, etcétera. O sea, toda nuestra investigación tipológica previa se obvia, así como también se obvia todas las aportaciones de aquellos arquitectos republicanos que fue aquellas décadas gloriosas de la arquitectura española, ¿no? Todo esto ya se obvia. Bueno, en los casos que os voy a presentar, os presento el primer caso, que es el de Valencia Alameda. Este es un proyecto del año 48
que se acabó de construir en el 54. Fueron 76 viviendas y el arquitecto era un arquitecto de la compañía. Muchos de estos proyectos se parecen mucho porque los hacían los arquitectos de la compañía. No hay arquitectos experimentales como pasaban los poblados de colonización, etc. Se trata del primer caso de vivienda de edificación abierta en la ciudad y se plantean los bloques en Pleine con lo que os decía, con la doble crujía. Presenta un racionalismo porque vamos a ver un juego de volúmenes puros con diferentes alturas, unas fachadas muy limpias, pero esto no era una cuestión decidida, esto era una cuestión de economía, o sea, había que ahorrar y no había que gastar en ornamentación, ¿no? Y lo que sí que es interesante, como veréis, es que aquí el testero sí que se va a trabajar como fachada urbana, ¿no? La construcción es una construcción tradicional y la tipología estructural es una tipología estructural arcaica para un bloque en altura, porque nos vamos a mantener en la omnipresente industria cerámica del régimen que hace que demos soluciones a bloques de 7 plantas con muros de carga de 2 pies que luego se reducen a pie y medio, a 1 pie, pero esto ya no era propio de esa época, ya habíamos tenido mucha estructura reticular muchos años antes, lo que pasa que, claro, todo esto se obvió con el franquismo. Aquí lo interesante de la edificación abierta es que va a plantear unos espacios entre bloques que van a ser muy interesantes y que los 3 casos son diferentes. En este caso de Valencia Alameda es un ajardinamiento de uso privado, pero en otros veremos que será una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Los forjados autárquicos van a ser los que más se van a emplear porque había una restricción en el uso del hierro, ¿no? Entonces son forjados formados por ladrillos dispuestos a soga y con el mínimo uso posible de hierro. El segundo caso es el caso de Delicias, estos son 128 viviendas y 2 tipos de células. También se va a mantener el bloque de la doble crujía y os tengo que decir que aunque hay casos donde hay hasta 10 tipos de células, no había, realmente las tipologías se repiten, es el estar comedor es el distribuidor a las estancias o bien la distribución mediante un pasillo a las distintas estancias. Las diferentes células venían por los diferentes tamaños de alguna de las piezas, pero no porque el proyecto o el concepto de célula fuera diferente. En este caso es una tipología en forma de U. ¿Qué pasa? Como quedaba mucho espacio libre intermedio, se introducen 2 bloques más paralelos en el centro de lo que sería el espacio libre de manzanas, si hubiera sido una manzana. Y aquí sí que hay el tratamiento del espacio, es prácticamente una calle con un poquito de arbolado, pero aquí no hay un interés de crear un espacio de calidad porque ya son bloques más densificados en altura y entonces no hay una relación entre espacio libre y altura de bloque, ¿no? Entonces se hace lo mínimo para generar la ventilación de las piezas. Lo que sí que os tengo que contar también en todos estos proyectos es que hay un desdén explícito hacia la prefabricación. Esto que se dice de que, las palabras del régimen, ¿no? De que con orgullo lo español o lo extranjero no siempre es lo mejor. Esto pasaba, existían los forjados prefabricados y no se empleaban porque se desconfiaba de que la prefabricación era peor que lo que nuestros albañiles y obreros sabían hacer. Claro, todo esto era retraso constructivo. Por último, el caso de Villaverde Bajo es un caso un poquito diferente, más amplio, son 266 viviendas, aquí son 10 tipos de células, pero básicamente es el mismo esquema. El distribuidor a las estancias, mínimo 2 o 3 dormitorios y en este caso, al ser eran 4 parcelas de Renfe, aquí sí que se crean unos edificios singulares para dispensario, para pabellón de solteros y algunos locales. Es interesante ver cómo aquí los espacios de transición, que creemos que es una parte muy interesante de este patrimonio a conservar, aquí sí que existían locales. Entonces, esto es un espacio asociativo, se van a generar relaciones sociales que además se distinguen de lo que es la propia trama urbana de la ciudad, con aperturas diferentes, con aperturas no enfrentadas, se crea un espacio verde que además está a diferentes alturas. Entonces, todo esto es un patrimonio que está ahí y que está todavía en uso y vivido. Constructivamente es construcción tradicional, pero sí presenta 3 novedades. Una, que aquí ya hemos superado la restricción del hierro, la restricción del uso del hierro fue desde el 41 al 62. Entonces, por fin nos encontramos ya una zanca de escalera de hormigón armado y ya dejamos un poquito la bóveda de rasilla porque había un cierto hartazgo en los arquitectos más progresistas de la época hacia la bóveda, ¿no? Hacia el uso de bóveda. Por otro lado, también se muestra una sinceridad estructural en el uso del ladrillo, que se va a mostrar tal cual es. En los casos anteriores, el ladrillo macizo, que se utilizaba muy bien, FISAC lo defiende muy bien en un número de la Revista Nacional de Arquitectura, se muestra tal cual y de hecho está en muy buen estado. Y por último, se diseña unas piezas cerámicas explícitamente para dignificación de esta fachada. Entonces ya hemos pasado que ya no es una vivienda en serie mínima y tal, y hay un cierto detalle ornamental, pero que no suponga un mayor gasto, ¿no?
Así como conclusiones, entonces, os tengo que comentar que la vivienda social de Renfe fue muy importante en este periodo, es configuradora de la trama urbana, ¿vale?, con unos espacios interesantes por descubrir. En cuanto a proyectos o células, no es demasiado interesante, o sea, no va a residir su valor en lo que es la arquitectura propiamente en sí, sino en todos esos espacios que comentaba, y que es un patrimonio vivo y vivido y que sigue en proceso, que está utilizado. Entonces, todo eso nos da, necesitamos estudiarlo, necesitamos analizarlo, necesitamos compararlo para poder establecer una serie de valores y reivindicar un patrimonio que nos pertenece, que es más propio que el de las catedrales o de los castillos, ¿no?, que es ese impuesto. Entonces, nuestro interés en esta investigación es que es un patrimonio muy cercano a una gran mayoría de la población y queremos realizar, pues, una serie de inventario y catálogo para, pues, su mayor preservación. Ya está. Gracias.